el tema de la salvación, específicamente en esa parte que estamos tocando, que es el arrepentimiento, del cual ya llevamos, gracias a Dios, ya lo hemos pasado casi todo, ¿verdad? Y hemos hablado del por qué se habla del arrepentimiento. Recapitulando un poco, entendemos que el arrepentimiento fue algo predicado por los profetas al pueblo de Israel en un principio. También Juan habló del arrepentimiento, Jesús habló del arrepentimiento, los apóstoles hablaron del arrepentimiento. Y que el arrepentimiento consiste en ese cambio que debe suceder en nuestras vidas, en que íbamos hacia una dirección de la cual, cuando vino Dios y nos habló por medio de su palabra, nos arrepentimos y cambiamos de dirección. A eso se le llama arrepentimiento. Ahora, ¿cómo es que se produce eso? ¿De dónde depende en sí? Toda la salvación completa en sí depende de Dios. Porque, hermano, sencillo, ¿por qué es Dios quien produce en nosotros el arrepentimiento? Nosotros de nuestra naturaleza nunca vamos a querer agradar a Dios con esta naturaleza pecaminosa. Fue Dios en su misericordia que utilizó el Evangelio, que utilizó algún hermano e incluso hasta experiencias, puede ser disciplinas que hayan venido a nuestra vida de parte de Dios con un fin, producir en nosotros ese arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? ¿Cómo es que usted y yo venimos al arrepentimiento? Algunos porque oímos el Evangelio, otros porque pasamos pruebas y vinieron a nuestra vida enfermedades, dificultades que lo podríamos ver como castigos, pero que traían un propósito divino. Y el propósito era que nosotros fuésemos algo. ¿Se recuerdan de aquel hombre del cual Jesús sanó y que dice la palabra de Dios que al haberle sanado, Jesús después le ve en el templo y le dice: vete, tu fe te ha salvado, vete y no peques? ¿Se recuerdan de eso? Parece ser que también hasta las dificultades Dios las utiliza para que nosotros nos arrepintamos. En este caso, en el capítulo 11 del libro de Hechos, encontramos al apóstol Pedro teniendo una experiencia para él, algo, hermano, sobrenatural ha sucedido, pero él ya lo había vivido, pero no con un pueblo gentil. Él había experimentado esto con los judíos, allá en el capítulo 2, si no me equivoco, de Hechos. Él ha experimentado que el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes, pero ahora él lo va a experimentar con un pueblo gentil, al cual él entiende entonces que el arrepentimiento lo da Dios. Él está predicando, él ha sido llevado a un lugar y sucede que allí también se manifiesta el Espíritu Santo. Y ve cómo Dios ha cambiado a aquella gente. Entonces él dice: esto no es mío. ¿Y quién soy yo para estorbar? Lea conmigo el versículo 18, donde dice, versículo 17, perdón: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora, él está entendiendo que quien ha proveído eso no ha sido él, sino Dios. Es Dios quien les ha concedido el don. Entonces el arrepentimiento, al fin, ¿de dónde viene? De Dios. A nosotros nos toca, ¿qué? Obedecer. Dice el 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado, ¿quién? Dios. ¿Y qué ha dado Dios? La última parte del versículo 18: arrepentimiento. Entonces, ¿quién da el arrepentimiento? Es Dios. ¿Quién hace producir el arrepentimiento? Dios. ¿Es un don divino entonces? Sí. Y no solo lo vemos ahí, sino también ¿cómo es que se produce este arrepentimiento? Es un don divino, pero para ello Dios utiliza diferentes medios. Uno de esos medios es la predicación, es la exhortación, es el Evangelio mismo. Entonces, si usted lee conmigo, por favor, váyase a 2 de Timoteo, capítulo 2, los medios que Dios utiliza también para producir arrepentimiento.
No voy a perder la cita de Hechos porque vamos a volver a ella. Segunda de Timoteo. En el capítulo 2 encontramos una instrucción de parte de Dios por medio del apóstol Pablo a Timoteo, quien le aconseja lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 25. ¿Sí? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, suplir. 25. Que con mansedumbre, ¿qué dice? Corrija. ¿A qué somos llamados los ministros? A corregir, a exhortar. Es una parte muy dura y muy difícil, pero es necesaria hacerlo. Es una obligación. Porque, mire hermano, el proverbio dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. ¿A qué quiere llegar este proverbio a darnos a entender? Sencillo. Que vale la pena, hermano, que yo sea reprendido por usted, en un dado caso, sea yo el que ande en pecado. Y si usted me ama, hermano Luis, ven, Dios pone en mi corazón reprenderle, usted no debe de andar así. Usted debe de corregirse en eso. El hermano me está mostrando su amor a través de ¿qué? De la reprensión. ¿Por qué? Puede ser que esa corrección produzca en mí el ¿qué? Arrepentimiento. Y salve esa alma. Hermano Luis, ¿qué le pasa? Si usted ha predicado la palabra de Dios, ¿cómo es posible que usted haga así? Eso que está haciendo esa persona conmigo puede ser lo que Dios utilice, el medio para que yo me arrepienta. Lea conmigo, termine de leer, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Usted no sabe si Dios le va a utilizar a través de esa reprensión para que esta persona se arrepienta. Entonces somos llamados a corregir. Volviendo al tema del proverbio. ¿De qué sirve que este hermano diga que yo amo al hermano Luis y el hermano me ve en pecado y nunca me corrige? ¿Me está a mí demostrando su amor o su amor está oculto? Está oculto. Aunque él diga que me ama, pero no lo manifiesta, no me corrige y no sabe él que a través de su corrección quizás yo pueda llegar al arrepentimiento. Entonces estoy poniendo un ejemplo. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes de corregir. Debes de enseñarle que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si hay alguien que no está llevando la vida como debe de ser, tienes que corregirlo, le dice. Continúa, versículo 25. ¿Y por qué? Esa es la razón. Por si quizás Dios les conceda. ¿De quién depende el arrepentimiento? Depende de Dios primeramente, pero también por medio de alguien que le corrija y le exhorta. Así que no se vaya a molestar si de aquí a mañana alguien en la misericordia de Dios nos desviemos y nos corrija. Quizás Dios está utilizando ese medio para que volvamos. Amén, iglesia. No nos molestemos. Sino que es Dios en su misericordia que a través de eso Dios quiere producir en nosotros ¿qué? Que nos arrepintamos. Qué grande Dios, ¿verdad? Peor fuera que nos entregara, de todos modos, ya se va al pecado, hay que se vaya y se destruya. No, en el gran amor que Dios nos tiene, ¿sabe qué? Utiliza medios para que nosotros nos arrepintamos. Y uno de esos medios es la predicación, uno de esos medios es la exhortación, uno de esos medios en sí es utilizar el mismo evangelio que Jesús mismo predicó, que los apóstoles predicaron. ¿Para qué? Para que no, quizás a través de eso se arrepientan. Dice la última parte, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y al conocer la verdad, mire qué precioso fin. Y escapen. Ay, aleluya. ¿De dónde? Del lazo del diablo. O sea, ¿quién los tiene atados? Vuelvo a mi ejemplo. Para no hacer... ¿En qué caería yo si me aparto del evangelio? El lazo del diablo. Y viene la hermanita, hermano, quiero hablar con usted.
Dios no quiere eso de usted. Ese es el medio por el cual me está hablando el Señor a mí, para que me arrepienta. ¿Y qué? Al arrepentirme, ¿qué va a suceder? Va a haber libertad en mí. Y voy a escapar ¿de dónde, hermano? Del lazo del diablo. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué estamos aquí? Porque es necesario que otros se arrepientan, porque puede ser el medio por el cual llegue esta palabra a un incrédulo y venga y se escape ¿de dónde? Del lazo del diablo. Entonces, la predicación, la exhortación, el Evangelio en sí es un medio que el Señor utiliza para arrepentirse. Terminemos el versículo 26. Escapen del lazo del diablo en que están como cautivos. Cuando una persona no se ha arrepentido, entonces no puede decir que tiene libertad. El versículo 26 nos muestra una clara condición de la persona que no se ha arrepentido. ¿Cuál es esa clara condición? ¿Alguien puede leer la última parte del versículo 26 en voz alta? Están cautivos a voluntad de Dios. Oiga, están, la palabra cautivo, ¿qué es? Preso. Anteriormente había utilizado la palabra lazo. Están cautivos a la voluntad ¿de quién? Del diablo, de él está hablando. Cuando yo no venía al Evangelio, yo era libre según yo. No, estaba cautivo a la voluntad del diablo. Y eso es la razón por la que mucha gente no se arrepiente. Porque están cautivos y Dios quiere que se arrepienten. ¿Con qué fin? Con que se desaten y se escapen, gloria a Dios. Ese es el fin. Dios desea, que dice, ya lo leímos, si no me equivoco, la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Que Dios no tiene por tardanza su venida, sino que está esperando que todos procedan. ¿Qué quiere Dios? Que todos se salven. ¿Qué quiere Dios? Que todos puedan encontrar la salvación a través de su sacrificio. Solo ha dejado la predicación, ¿para qué? Para que por ese medio puedan venir y ser salvos. En otra parte dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amadas, amada iglesia. Entonces, uno de los medios por los cuales se produce el arrepentimiento es el Evangelio. Esa es la razón. Muchos dirán, mire, ¿por qué no cierra ese hombre ahí? No, que ahí está, todos los domingos. Vengan, no vengan los hermanos, ahí está hablando del Evangelio, porque es necesario, hermano, que se predique. Es necesario. Muy importante es que la gente conozca que el pecado le tiene cautivo, que el pecado le tiene atado y está a voluntad del diablo. Amados, en estos tiempos vemos cómo la gente lastimosamente dice celebrar el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, pero de una forma errónea. ¿Sabe que voy a compartir esto que aprendí y que es realidad? ¿Sabe qué es Jesús? El nacimiento de Jesús. En verdad, ¿qué es el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús vino solamente con un propósito, y es salvar al hombre perdido. Pero el hombre ha utilizado ese nacimiento de Jesús para perderse más. Entonces el hombre ha equivocado en esta época. ¿Qué hace la gente más en esta época? Se pierde más. Se emborrachan, se embriagan, se pierden, se van, se descuidan y hasta, hermano, tienden a blasfemar contra Dios. Cuando lo que en verdad se supone que se celebra es el nacimiento de ¿quién? De nuestro Salvador. Pero ¿qué está haciendo la gente? ¿Se está salvando o se está perdiendo más? Perdiendo. Perdiendo. Sí, amén. Y alguien comparó la Navidad o el nacimiento de Jesús, que solo representa una cosa, la ira de Dios. ¿Cómo así? El nacimiento de Jesús, ¿cómo representa la ira de Dios?
Sin ese nacimiento, ¿cuál era nuestro destino? La condenación. ¿Y la condenación qué es? La ira de Dios. Entonces el nacimiento de Jesús es la aplacación de esa ira de Dios. Jesús murió por nosotros los pecadores. Nuestro destino, ¿cuál era, hermano? La condenación. Vino Jesús y tomó nuestro lugar, pero hay algo. ¿Qué esperaba él? ¿Qué dice San Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién dice? Vaya. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos perdamos o que nos salvemos. Eso es el mismo deseo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 26, en que están cautivos, ellos están cautivos y Dios quiere que, hermanos, desatarlos. Pero la gente se ha confundido. Y la gente cree que nosotros somos los locos. ¿Usted cree que Jesús nació para que yo ponga arbolito de Navidad? No. Jesús nació para que yo le recuerde, hermano, a través de unas imágenes, colocándola allá en la esquina, ¿verdad? De mi casa, y junto con esa esquina, a la par tengo la botella de guaro, a la par tengo los cigarros, a la par tengo el naipe. Nada que ver, ¿verdad? Es una mezcla entonces lo que se ha dado hoy. ¿Y qué necesita esta gente en sí? Necesita ser desatada de ese pecado. Necesita arrepentirse. Y esto suena duro. Suena quizás, hermano, y quizás hasta hiere la susceptibilidad de mucha gente y dice, por eso no voy a la iglesia. No estamos criticando, estamos hablando la verdad. ¿Por qué? Porque les amamos. ¿Y qué quiere Dios? Que a través de ese amor ellos vengan, que entiendan que también con el amor de Dios está algo que se llama justicia de Dios. Porque nos gusta hablar del amor de Dios, que Dios es amor, ya lo hemos visto, pero también Dios tiene un atributo muy grande que se llama la justicia. Y en la justicia Dios condena algo. ¿Qué condena Dios en la justicia? Dios no puede ser burlado, dice, no tomará por inocente al... Aleluya. ¿Y qué es lo que Dios condena en su justicia? Dios condena el pecado. Dios no tiene pecado en mi vida. Dios aborrece el pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y ese pecado, ¿dónde mora? Mora en mí. Y si Dios lo aborrece, entonces un nacido de nuevo, uno que ya se arrepintió, también tiene que aborrecer ese pecado. ¿Por qué? Porque en ese pecado vivía, como dice el versículo 26, en lazo de Dios. ¿A dónde vive la gente entonces? En lazo. En lazo del diablo, hermano. Fuera de Dios estamos atados al pecado. A voluntad, eso es duro, a voluntad, quiere decir que yo me vuelvo una mayoneta, le dicen, ¿verdad? Aquellas que, ¿cómo se llaman los mayonetas? El diablo le hace así, vamos Luisito, vaya a bailar, allá Luisito a bailar, Luisito vaya a chupar, allá va a chupar, Luisito vaya a fornicar, allá va a fornicar. ¿Qué estoy haciendo, hermano? Estoy a lo que decía la palabra que el hermano le dijo. ¿Qué le dijo, hermano? A voluntad. A donde Él quiere, me lleva. ¿Y qué quiere Dios? Que a través del Evangelio yo oiga su voluntad y que entienda que esta voluntad me lleva a donde, a la condenación. Entonces, ¿qué quiere? Que me arrepienta. Cuando me arrepiento, ¿qué pasa con esta bayoneta? Sale de la cautividad y pasa a las manos de Dios. Alguien dirá, entonces usted se vuelve un esclavo de Dios. Prefiero ser un esclavo de Dios, que paga bien, y no un esclavo del enemigo. Amén. Entonces cambió de condición, ya no estoy en la bayoneta. En la bayoneta ya no soy bayoneta del diablo. Estaba a voluntad de Él, a donde Él quería me lleva. ¿A dónde va la gente? La gente dice, yo voy a donde quiera. Nadie me detiene. Soy libre de hacer lo que quiera. Según ellos, el diablo lo lleva para él. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Y qué puede hacer Dios con ellos? Dios puede hacer que se arrepientan. ¿Qué medio va a usar? La predicación del Evangelio. Amén. ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pablo y después a Timoteo? 25. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escape. Oiga esa palabra, y escape. Así es que le tengo una buena noticia y alégrese. Usted ha escapado de los brazos del diablo.
Amén, hermano. El hecho de que esté aquí no es que yo lo tenga o que lo tenga el hermano o el hermano. Es Dios quien le ha hecho escapar de los meros lazos del diablo. Así que dele gloria a Dios. Siéntase agradecido, porque su destino era la condenación. El diablo lo quería manejar así, pero ¿qué hizo en usted? Lo liberó Dios a través del arrepentimiento. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, ese es uno de los medios cómo se produce el arrepentimiento. En todos los sentidos, el arrepentimiento es un don divino, es un regalo de Dios. Dios lo da, Dios lo provee, no depende del hombre, depende de Dios. Dios ha dejado el evangelio, Dios ha dejado que también las disciplinas sean para corregirnos. Bueno, y si usted no lo cree, vamos a ver ejemplos para ello. Vámonos al Antiguo Testamento, por favor. ¿Cómo sucedía el arrepentimiento? Para que vea cómo el castigo traía un propósito. Vamos a ir también al Nuevo Testamento. Jueces. En el Antiguo Testamento, Jueces es el séptimo libro de la Escritura, si no me equivoco, si no alguien me corrige. Jueces está después de Josué. En el libro de Jueces encontramos una serie de cómo Dios permitía el castigo con un propósito. Solo vamos a utilizar una o dos citas. Capítulo 11. Perdón, capítulo 2, versículo 11, perdón. Capítulo 2, versículo 11. Son dos citas que vamos a utilizar en este libro. ¿Lo tenemos? Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ¿qué? A ira. Vaya, ¿qué produce la maldad? Ira. ¿Qué produce el arrepentimiento? Aplaca la ira. No es que la aplaque, sino que la ira siempre está, pero usted es apartado de la ira cuando se arrepiente. El pueblo de Dios dice que se olvidó de Dios, lo dejó. Estoy hablando de Israel. Aquel pueblo que Dios había sacado de Egipto, lo llevó por el desierto. Se olvidó de Dios, dice, y siguieron las otras naciones. Quiere decir, siguieron la voluntad de los demás países. Y los demás países eran paganos. Capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tenemos? Allí mismo en Jueces. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes. Y otra vez, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. ¿Cuántos años pasaron estos pueblos presos? 8. ¿Pero qué les llevó esa cautividad? La desobediencia. Pero mire cómo el castigo muchas veces es utilizado por Dios para que nosotros volvamos a Él. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, vaya,
El castigo que les produjo a ellos, arrepentimiento. Cuando se arrepintieron, ¿qué hicieron? Clamaron. Esa palabra, y clamaron, quiere decir, tienen que tomarse en cuenta dos cosas. Uno es la que está en el versículo 7, cuando dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron. Ahí no claman, ahí están alejados de Dios. Pero en el versículo 9, ¿qué dice? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Qué sucedió entonces? Para que hayan clamado, ¿qué tuvo que haber producido en ellos eso? Ajá, pero ¿qué fue lo que les produjo el arrepentimiento? El castigo. Esto es bien repetitivo. Versículo 12. Parece ser que es la misma cita, pero no, vuelvan a leer. ¿Lo tenemos? Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón y a Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos. Volvieron otra vez. Así estaba el pueblo. Ahí ya se levantaba. Me parece a algunos de nosotros. Pero bendito Dios por el arrepentimiento. Cuando les venía el castigo, hermano, bueno, a causa de eso, versículo 13, versículo 13, sí, esto juntó castigo, consigo a los hijos de Amón, de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de los palmeras, y sirvieron los hijos de Israel otra vez esclavos. Pero era el 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. O sea, cada vez que ellos se volvían a Dios, ¿qué pasaba? Dios tenía misericordia de ellos. O sea, cada vez entonces que se arrepentía. ¿Pero por qué se arrepentía este pueblo? Porque venía el castigo. Vayas al Nuevo Testamento, por favor. Hebreos. Hebreos casi está ya en lo último de la escritura. Capítulo 12, versículo 6. Versículo 5, vamos a leer. Hebreos. ¿Lo tenemos? Estamos hablando que también el medio que Dios utiliza para el arrepentimiento, ya habíamos visto el Evangelio, pero ahora estamos viendo los castigos o la disciplina. Vimos allá a Israel, ¿ya? Israel cuando se alejaba de Dios, se olvidaba, ¿y qué les venía? Les venía castigo. Y cuando clamaban, se arrepentían y Dios los liberaba. O sea, el castigo era un medio por el cual Dios los estaba llamando al arrepentimiento. Ahora, en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5, dice así, ¿lo tenemos todos? Por favor, leamos el 5 y el 6, dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él reprende. Entonces, ¿disciplina el Señor? Amén. ¿Y cómo que hay unos que dicen, sí, Dios a sus hijos lo quiere? Dios no es alcahueto como nosotros. Ay, si como Dios nos va a castigar si somos sus hijos. Es que no me va a castigar a mí por ser su hijo, me va a castigar por ser pecador y no arrepentido. Lo dice la Escritura. No olvidéis la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué razón? Porque el Señor, ¿qué dice? ¿Cuántos amados de Dios sabemos aquí? ¿Podemos decir yo soy amado de Dios? Yo soy amado de Dios. ¿Usted es amado de Dios? ¿Amén, iglesia? Amén. Si somos amados de Dios, en un momento dado vamos a ser disciplinados. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos apartemos. ¿Y a causa de qué va a venir la disciplina? A causa de su amor. ¿Con qué propósito? Con el propósito que yo no me aparte de Él, o con el propósito de que me arrepienta. ¿Qué dice el versículo 6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe. La palabra azotar, ¿alguien me la puede explicar? ¿Alguien dice? No, hermano, usted estaba utilizando una cita del tiempo antiguo.
Que Dios como a su hijo me ama, amén, hermano, pero también me va a disciplinar. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como entonces, como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de lo cual todos han sido, van. Todos, cuando dice todos, se refiere a todos sus hijos. Y tenemos casos. Miren, fueron castigados hasta profetas. Fueron disciplinados. ¿Alguien que se recuerde de un profeta que haya sido disciplinado? ¿Algún profeta que Dios le haya mandado a hacer algo y no lo hizo? ¿Qué le pasó? ¿A quién? Vaya, gloria a Dios. ¿Fue disciplinado Jonás? ¿Sabe usted que Jonás hizo encender la ira de Dios? ¿O no? Dice la Biblia, mire cómo es este caso. Jonás fue mandado a predicar a tal lugar. Él dijo no. Lo llamaron que fuera a Nínive. Dice, ¿para dónde fue? Para Tarsis, a otro lugar. Se subió en un barco y ¿qué hizo, hermano? Dice que se encendió la ira de Dios y aquella nave casi se hundía. ¿Y qué hicieron los navegadores que iban junto con él? Pensaban que qué pasaba, Dios estaba enojado, hasta que él entiende y dice, soy yo. Lo avientan al mar y se calma la tempestad. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios estaba contra quién. ¿Qué le pasa cuando él lo tiran al mar? O sea, la ira de Dios sigue contra él, ¿o no, iglesia? Hasta que ¿qué? Se arrepiente. ¿O no, iglesia? ¿A dónde oró Jonás? ¿A dónde? Dentro del pez. Ballena, tiburón, lo que sea, ¿verdad? A veces el castigo entonces Dios lo utiliza ¿para qué? Para que nos arrepientamos. Bendito Dios entonces por el castigo. Amén. Y si no queremos ser disciplinados, portémonos bien. Porque no va a ser el pastor y la congregación que el pastor va a caer, la congregación va a agarrar al pastor. No, Dios lo va a agarrar. Si lo ama para que se arrepienta. Así dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Disciplinó Dios a Pedro? Sí. ¿O no, iglesia? Hasta que lo moldeó y lo hizo como quería nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que Pedro, después de la muerte de Jesús, no se va a predicar el Evangelio? ¿Lo saben ustedes? Sí. Pedro vuelve a la barca. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Vuelve a pescar. Se le olvidó que Jesús le había dado una comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Cuando Jesús resucita, ¿lo haya predicando? ¿A dónde lo halló? En la barca. ¿Cuándo es que Jesús le dice a Pedro, Pedro, me amas? ¿Cuándo es que le dice Jesús, Pedro, me amas? ¿Alguien sabe? ¿Jesús antes de muerto o después de muerto? ¿Quieren averiguarlo? Vamos entonces a los evangelios. Vea lo que dice el Evangelio según San Vamos a buscarlo, si no es San Juan. Ayúdenme a buscarlo, Evangelio según San Juan, si no me equivoco. En los últimos capítulos. Capítulo 21 de San Juan. Mis amados,
A veces Dios nos llama la atención con el fin de que nosotros volvamos a su propósito. Si no vivimos en el propósito de Dios, estamos fuera del plan divino. Y Pedro, al parecer, se le había olvidado. Yo quiero que por favor busque el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, vamos a leerlo una buena parte. San Juan capítulo 21, del 1 en adelante. Tenemos unos 5 minutitos, ¿lo tenemos? Después de esto Jesús se manifestó, quiere decir que ya había muerto. ¿Qué más dice? Otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ponga atención, Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. ¿A dónde iba Pedro? A la dirección que Dios ya de ahí lo había sacado. Pescar no es malo, trabajar no es malo. El problema aquí es que a Pedro se le olvidó la comisión que Jesús le había dado. Dice que él va a pescar y no solo va él, se lleva a otros hermanos. Como cuando uno de nosotros se va, vaya a la iglesia, hermano, vaya, hermano, olvide. ¿Usted cree que estos hermanos van a ir a congregar? Si el hermano viene a congregar, también yo, van a decir. ¿O no, iglesia? Mire, este local, mejor ocupémoslo, hermano, pongamos aquí un bartender, aquí, que va a ver que va a venir más gente. Y cambiamos, ¿verdad? A Pedro se le olvidó. Dice que en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él respondió, dijo, no. ¿Qué más dice? Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad. Ese es un milagro similar al primero. Ese milagro le sucedió. Este milagro sucedió cuando Jesús se le revela a Pedro, pero ahora vuelve a suceder después de que Jesús ha muerto. El mismo milagro. Pedro entiende entonces, híjole, este es el maestro. Vean lo que dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: el Señor es Simón. ¿Qué dijo? Pedro, mira dónde nos vino allá el Señor. Eso es lo que está diciendo. Amén, iglesia. Hasta entonces le fueron quitados, les fueron abiertos los ojos, porque se acordaron de aquel primer milagro. Versículo 7. Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Nos desviamos a veces, ¿verdad, iglesia? Aquí no es un castigo como Dios está apareciendo, sino que esta es una forma de llamar la atención. Dios entonces puede, por medio de los milagros, producir arrepentimiento por medio de los castigos. ¿Nos queda claro, hermanos? Por medio de la exhortación de algún hermano. Y es aquí donde el apóstol, donde Jesús lleva al extremo a Pedro, ya en el capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?